Yo lo que creo que el problema fundamentalmente para poder hablar y tener la voz de los chicos y de los adolescentes, a veces tiene que ver más con los adultos que rodean, porque son los que tienen que autorizar, y frente a determinada situación como de prejuicio de cómo lo van a entrevistar al chico, qué le van a decir. Y en general no queremos caer en la familia Cholula, porque la familia Cholula sí, obviamente, te va a decir, ay, sí, yo quiero que el nene salga. Y la idea es tener los testimonios lo más auténticos posibles. Obviamente estoy hablando en casos en que los chicos no están involucrados en ningún tipo de delito, ni como víctimas ni como victimarios, ¿no? A veces sucede en los medios de comunicación masiva que hay grupos sobre los que se habla, pero que no hablan, ¿no? Entonces, eso creo que pasa en gran parte con los jóvenes, no completamente, pero pasa en gran parte con los jóvenes. Se habla bastante de los jóvenes, pero no hablan siempre ellos de sí mismos. Bueno, en el caso de los chicos hay que tener como muchísimo más cuidado todavía, porque los chicos difícilmente puedan hablar de sí mismos si es que no se va a buscar esa palabra, si no se la enmarca adecuadamente, ¿no? Entonces, con más razón, porque no es algo que tenga que ver con la voluntad de ellos, hay que hablar de ellos, pero procurar que su punto de vista, digamos, aparezca también, ¿no? Hay como un tema importante respecto de eso, de la potestad para que el chico hable. En general nosotros, para que hable un chico, llevamos una autorización, que es una autorización ya formal, que está escrita por la gente de asuntos jurídicos del canal, en donde un adulto responsable de ese chico tiene que firmar, su padre, para autorizar que su imagen se publique en la televisión. Entonces ese es sobre todo el miedo más grande, digamos, que el día de mañana aparezca el padre de alguno de esos chicos y diga, no, mi hijo quedó expuesto en una situación incómoda, y eso genere un juicio. ¿Y quiénes son las otras fuentes consultadas? Los representantes de los poderes públicos son apenas el 20% de las fuentes escuchadas. Luego, siguen los expertos en temas de infancia y adolescencia y, con muy poco lugar, un actor fundamental en la vida de los chicos y chicas, las organizaciones de la sociedad civil, con 4,3%. Casi el mismo porcentaje de noticias que no citan fuente alguna. De esta forma, la calidad de la información es lo que más se resiente. Creo que la rapidez con la que hay que producir la información tiene varias consecuencias. Una de ellas es que el periodista tiene menos tiempo y menos recursos para realizar una investigación con el procedimiento que le garantizaría una buena calidad. Entonces, en muchos de los casos, cuando yo tengo que cubrir una noticia que ocurre en el día y tengo que salir en el noticiero de la noche, y voy a aquella información que ya está circulando, que suele mucho estar muy relacionada con aquella que impulsó la propia fuente, con la declaración, con el anuncio, con la gacetilla de prensa. Nosotros nos encontramos además en situaciones informativas en donde el periodista asiste como espectador, pero no tiene capacidad de hacer preguntas. Entonces, vos no te queda otra que aceptar esa información que ya viene dada. Según esta investigación, la perspectiva de género en las noticias de infancia y adolescencia solo está presente en el 9,5% de las noticias, aunque cuando se hace mención a un tema que afecta a las mujeres, no siempre se lo hace en las mejores condiciones. ¿De por qué es importante? Bueno, es fácil, porque la mitad de la humanidad son mujeres, y porque hay una diversidad sexual y una diferente posibilidad de pensar las identidades de género que rompen esa bipolaridad que implicaba antes pensar en un mundo masculino poderoso, en un mundo femenino subordinado, en un mundo masculino que toma las decisiones, en un mundo femenino que acepta esas decisiones. Repasemos un caso presentado por Telenoche el 20 de septiembre. Se trata de un colegio de Posadas, Misiones, que obligó a sus alumnas a cambiar el uniforme de polleras por pantalones largos, en razón de los acosos que denunciaron algunas de ellas. Pese a incluir la voz de las alumnas y docentes, el noticiero no ofreció una reflexión fundamental en estos casos. ¿Era esa la mejor salida a un problema tan complejo? Suponer en el ámbito escolar
que una debe estar vestida de una manera para no ser acosada es suponer que una es responsable del acoso, con lo cual lo primero que se hace es desresponsabilizar a quien es verdaderamente el acosador. Caramba, somos las mujeres las provocativas y entonces por eso nos pasa lo que nos pasa. Es gravísimo que los medios lo tomen tal como llega la noticia sin reflexionar al respecto, sin decir, ok, esto está sucediendo en tal lugar, abramos este sobre, saquemos lo que hay adentro y revisémoslo. Tengamos el coraje de revisar qué es lo que sucede con esto, porque si yo lo transmito así, digo, hubo acoso, lo resolvieron cambiando la ropa de las chicas, y esta quedó siendo la noticia, bueno, habrá mucha gente que se reirá cuando la vea, habrá mucha gente que dirá, che, pero ¿será posible? Y habrá un gran porcentaje que le escucha en ese subtexto subliminal en el que a veces escuchamos y dice, bueno, está bien, de algún modo hay que resolverlo, ¿no? La identidad. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes asegura a niños, niñas y adolescentes la protección de su intimidad e identidad. Sobre este punto, los noticieros analizados mostraron buenos indicadores, aunque hubo casos en los que los excesos marcaron la cobertura. Denilson es un nene de 4 años que apareció en las noticias cuando fue abandonado en la puerta de un supermercado porteño. En ese momento, su foto fue difundida por todos los medios, buscando a sus padres o a alguien que los reconociera. Un mes después, su mamá se presentó en la justicia pidiendo la restitución del niño. Ese día, la historia de Denilson volvió a los medios, y también al noticiero de Telefe Noticias, pero esta vez por un condimento innecesario: la imagen del niño, exhibida en un informe de casi 20 minutos con varias fotos, siempre en primer plano. La pregunta entonces viene sola: ¿era necesario seguir mostrando su cara cuando ya se había encontrado a la madre? Cuando hablamos de responsabilidad periodística y hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos de estas cosas. O sea, no es necesario llevar la tensión de este elástico a tal extremo que terminamos todos vulnerados como sociedad. Porque me parece que ahí el niñito de 4 años queda excesivamente visibilizado, a la mamá no la ayudamos, y a mí como espectadora, la verdad es que no me aporta nada. No me resuelve nada. Seguramente una vez que apareció la mamá y demás, seguramente estuvo de más. De todas maneras, el rostro ya está en absolutamente todos los lados. Digo, el principio es, desde que arranca, ¿cómo controlás? Digo, podemos apuntar a la tele y decirle, la tele que es el mayor y más masivo medio de comunicación electrónico, perfecto. Entra acá. Acá está todo y sin ningún tipo de control. Sí, acá está todo. ¿Sí? Acá no hay control. Es de lo bueno que tiene esto, ¿eh? ¿Sí? De lo bueno. La libertad es una de las mejores partes que tiene Internet. La otra, el descontrol. Nadie controla absolutamente nada de esto. La violencia encadenada. Un recurso muy común en los medios es relacionar un hecho con otros anteriores, especialmente si de violencia se trata. El 15 de octubre, América Noticias informó sobre un chico de Paraguay brutalmente golpeado por un policía en un calabozo. Rápidamente, se vinculó ese caso con el de un policía que golpeó a chicos en Corrientes, con el de otro uniformado que trompeó a una mujer en Estados Unidos, y luego con el de unos guardias que apalearon a un hincha en Portugal. ¿Es posible relacionar de ese modo tan lineal todos estos hechos tan distintos y con tan diferente contexto? ¿La situación de indefensión de ese adolescente es igual a la de otros adultos? La sociedad hoy está mucho más morbosa, si se quiere, porque tiene la posibilidad de acceder a medios, ya sea revistas, diarios, películas, etcétera, que a los que antes no accedía porque no se hacían, o porque hemos pasado periodos de dictadura en donde no había libertades individuales o de expresión. Entonces un día nos dijeron, se puede ver de todo y se puede espiar, y el espiar siempre es morbo, o la televisión te lo muestra y vos lo estás comprando. No lo sé. Me parece que en la lógica de frivolización de la información se olvidaron cuestiones básicas de periodismo, que es quiénes están involucrados, cuál es la contextualización, cuáles son las causas, cuáles son las fuentes más adecuadas y no solo las disponibles para hablar de un tema. Y evitar esta cosa de que, bueno, hay un video de YouTube que más o menos me parece que es parecido y lo asocio.
También pasa porque hoy el periodista se ha convertido en un despachante de noticias y no es un analista. Los equipos de producción están más para editar y poner al aire cosas rápidamente porque hay que alimentar una cadena de 24 horas de 7 días a la semana, en lugar de pensar en pequeños productos y más buenos. Muchas veces la vorágine nos hace olvidar la importancia que tiene el periodismo en su capacidad para generar cambios sociales. Como consecuencia de la consulta sistemática de las fuentes, la reiteración de una misma noticia en uno y otro medio sin diferencias en la profundización del tema o del tratamiento de la información, el trabajo diario se va mecanizando. El riesgo de esta mecanización profesional es olvidarse que el trabajo de los periodistas y comunicadores tiene un efecto muy marcado en el destino de los grupos más vulnerables de la sociedad, entre ellos los niños, niñas y adolescentes. Los medios de comunicación, con su gran poder socializador, influyen fuertemente en la cultura social por medio no solo de la instalación de temas de agenda y discusión, sino también a través de la formación de hábitos, creencias, actitudes y conductas. El noticiero tiene mucha importancia para la promoción de los derechos del niño, porque si hay un grupo que no puede defender sus propios derechos, no puede hablar por sí mismo, o no tiene acceso a los medios de comunicación, o no tiene, digamos, ningún tipo de poder simbólico, ese es el grupo de los niños. Mira, me parece que todas estas cuestiones, no solamente relacionadas con la violencia, sino también pasa en la política, se resolverían si empezáramos a pensar en la calidad. Porque fíjate qué linda paradoja, los medios dicen que se convirtieron en un negocio, pero yo no conozco muchos negocios que pudieran subsistir vendiendo productos de mala calidad mucho tiempo. Y los medios sí. Los informes especiales, las búsquedas temáticas y la posibilidad de contar noticias positivas sobre esta temática específica es el gran desafío de las nuevas formas de contar en televisión. Por eso, ¿qué decimos sobre ellos y ellas y cómo lo decimos? Es fundamental. Esta investigación intenta hacer un aporte a mejorar la calidad de esa información que se difunde en los noticieros más vistos y de mayor repercusión de la televisión argentina. Esperamos haberlo logrado.